Empiezo, ¿no? Bueno, para los que no me conozcáis, yo me llamo Isa, soy la resi de Uro, ¿vale? Del Hospital de Real y nada, este tengo un día laboratorio. Y bueno, os traigo un poco esta presentación para presentaros un poco la patología urológica más prevalente en atención primaria. No me detendré mucho en algunos puntos, simplemente daros algunos consejos que nosotros utilizamos en el hospital por si os son útiles. Y me detendré, pues bueno, un poquito más en la patología, así que creo que es la más importante, ¿vale? Bueno, aquí está el índice, ¿vale? Ya os digo que no van a ser 8 puntos muy extensos, voy a intentar hacerlo lo más liviano posible. El traumatismo renal lo traigo porque, a pesar de ser poco frecuente dentro de los traumatismos abdominales, ¿vale? Sí que está en una población que vosotros veis mucho y es el paciente anciano que se cae en casa o en la calle. Un paciente que os viene y dice, me he caído, me caí el lunes y me duele la espalda, hay que mirar la espalda porque en el caso de que haya un hematoma, hay que mandarlo directamente al hospital porque es indicación para hacer un TAC, ¿vale? Por sospecha de hematoma renal. También se podría hacer un sistemático de orina, porque aunque no haya hematoma, el dolor con una hematuria microscópica también sería la indicación, ¿vale? Simplemente esa anotación porque creo que estando aquí con María he visto varios pacientes así y se me ocurrió y dije, oye, pues esto es importante que no se pase, ¿vale? Bueno, este es uno de los puntos más importantes, bajo mi punto de vista, los síntomas obstructivos, ¿vale? Ahí os dejo esta imagen sacada de las guías europeas con todas las causas probables de síntomas obstructivos, pero yo obviamente me voy a detener más en la hiperplasia benigna de próstata, que es de lo que más veis dentro de la urología aquí. Bueno, el paciente os dice que orina mal, pues obviamente hay que ser ordenado para que no se nos pase ninguno de esos síntomas. Ver si hay también síntomas concomitantes irritativos. Podemos utilizar el IPSS, ¿vale? Aquí os dejo las escalas de puntos, eso poniéndolo en Google está. Yo creo que lo tenéis impreso incluso, lo he llegado a ver. ¿Vale? Algo importante, la función sexual. Hay que preguntar por la función sexual en los pacientes que tienen síntomas obstructivos, porque es muy común que tengan, que asocien los dos problemas, ¿vale? Y ahora más adelante veremos los tratamientos de los que se pueden beneficiar estos pacientes. Hay que hacer un PSA, ¿vale? Ahora veremos cuándo y a qué pacientes. Y un sistemático de orina básicamente por descartar otras posibles causas que puedan justificar esta patología, ¿vale? Como por ejemplo una infección de orina o una prostatitis. Bien, las escalas terapéuticas directamente. Los síntomas leves, ¿vale? El permisón. El permisón, aunque es fitoterapia, sorprendentemente funciona bastante bien con los pacientes que tienen sintomatología leve, ¿vale? Es importante preguntarle al paciente por si tiene sensación de pesadez en el perineo o cuando va al baño o cuando hace maniobras de valsalva, porque esos pacientes se benefician bastante de este tratamiento que tiene un componente alto antiinflamatorio y asocian eso, ¿no? Una inflamación de la próstata y van bastante bien, ¿vale? Luego en el segundo escalón tendríamos los alfa bloqueantes o el tadalafilo, ¿vale? Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que no son todos, solo el tadalafilo, ¿de acuerdo? Los más usados, la transulosina y la silodosina. Bien, y ya para los síntomas moderados tendríamos las combinaciones. El alfa bloqueante, bien con el tadalafilo, bien con los 5-ARI, ¿vale? La dutasterida o el finasteride, el famoso Duodar, ¿vale? Os señalo aquí que el Duodar disminuye el PSA. Esto es importante porque, sobre todo porque tenemos que tener un PSA, saber de dónde partimos, o si vemos que ha disminuido, tendríamos que multiplicarlo por 2 para saber realmente el PSA que tiene el paciente, ¿vale? Que no nos enmascare eso. Bien, otra cosa que es muy importante, lo que vemos muchísimo en consulta es que los pacientes dejan los tratamientos, se cambia de uno a otro por los efectos secundarios. Son tratamientos que tienen bastantes efectos secundarios y son muy molestos para los pacientes. En cuanto a los alfa bloqueantes, estos dos, ¿vale? La hipotensión y la cefalea son más típicos de los no selectivos, de los tipo 1, pero normalmente tendemos a usar la transulosina y la acidosina, que tienen como efecto secundario la aneyaculación o la eyaculación retrógrada. El paciente se asusta un montón cuando ve que no eyacula. Sin embargo, llegan al orgasmo, pero no eyaculan y se asustan y dejan los tratamientos. Hay que explicarle que eso es normal, que sí que eyacula, pero que él no lo va a ver, ¿vale? Esto, por lo tanto, sería una contraindicación para el paciente que tiene deseo genésico, ¿vale? También nos lo hemos encontrado. Nos hemos encontrado pacientes en consulta que tienen problemas para que su pareja se quede embarazada y resulta que tenían tratamiento transfuso. Y eso pasa por alto y es por esta eyaculación retrógrada, ¿vale? Eso es importante. En el caso de la dutasterida, pacientes jóvenes, la disminución de la libido, la disfunción eréctil, sobre todo síntomas en la esfera sexual, ¿vale? Y en el caso del tadalafilo, bueno, la hipotensión y esta interacción que tiene con otros fármacos, tipo los derivados del óxido nítrico y tal, ¿vale? Por el tema cardiovascular. Bien, aquí os pongo la estrategia de seguimiento, en esto no me voy a detener mucho, pero simplemente os pongo estos datos, ¿vale? Que es el tiempo que tardan estos fármacos en hacer efecto.
y cuándo se tendrían que evaluar por primera vez, a los 6 meses, ¿vale? A los 6 meses es cuando se tiene que evaluar cuál es la eficacia de estos fármacos en el paciente. Y si todo está bien a los 6 meses, ya el control es anual, ¿vale? Bueno, cáncer de próstata. Sobre el cáncer de próstata un par de cosillas, simplemente la elevación del PSA. Hay que comprobar esa elevación del PSA y, por supuesto, descartar que no haya otra causa que está elevando ese PSA. Típicamente las prostatitis o el manejo de la vía urinaria, ¿vale? También nos ha pasado mucho de pacientes que se les ha hecho tacto rectal, que han estado allí o en urgencia y han tenido que sondarlo por cualquier otro motivo, por X, y que se ha visto una elevación del PSA. Es por eso, ¿vale? Entonces, no se pueden mandar directamente, hay que descartar estas otras causas, posibles causas, y comprobar una segunda determinación, esa elevación. Y entonces ya podemos derivarlo a las consultas. No pasa nada si se derivan con uno, lo único que es que eso al final retrasa el diagnóstico y es todo retrasado, ¿vale? El tacto rectal. Es muy importante realmente realizar un tacto rectal ante un PSA elevado, porque es que un tacto rectal patológico es indicación directa de biopsia de próstata. Y volvemos a lo mismo, eso es ahorro de tiempo para el paciente. Si no, tenemos una consulta de por medio y unas semanas que tenemos que hacer eso, ¿vale? El screening. ¿En qué pacientes está? Nosotros hicimos una serie de guías, ¿vale? Con recomendaciones, esto es algo que no está totalmente estandarizado, pero hay una serie de consensos a nivel nacional, ¿vale? En que lo más importante y lo que más se recalca es que se le va a ofrecer screening de próstata y se pone ofrecer porque hay que explicarle al paciente los beneficios que tiene esto, cuando el paciente tiene 10 o 15 años de esperanza de vida por delante, ¿vale? Un paciente con 50 años con un cáncer de colon, que esté en tratamiento quimioterápico y no tenga tan buen pronóstico, no hay que hacerle un PSA ni hay que hacerle nada, no está indicado, ¿vale? Con 50, con 60, ¿vale? De 50 a los 70 años, 75, está indicado hacerlo anualmente, y solo por debajo de los 50, de 45 a 50, en los afroamericanos y los pacientes que tengan antecedentes familiares directos de cáncer de próstata, hermanos o padres, ¿vale? El abuelo no cuenta. Vale, por encima de los 65 años no está demostrado que haya un beneficio de obtener PSA y de buscar activamente un cáncer de próstata y tratarlo, ¿vale? No está demostrado, por lo tanto, por encima de los 65 años no habría que hacer una selección de PSA. Entre los 50, 70, 70. Sí. Y 45, 70. Vale, tal cual está recogido así en nuestra guía, y el tema es que tenemos como un apéndice en el que pone que de los 70 a los 75 años es valorar el estado del paciente en cuanto... O sea, te digo, de 50 a 70 hay que hacerlo. Y luego tenemos un apéndice entre los 70 y los 75 que sería evaluar en función del paciente. Hay pacientes con 73 que están perfectos y no tienen absolutamente nada, y por lo tanto entrarían en esa categoría, y hay pacientes con 71 años que están... ¿En el segundo dónde? ¿Aquí? Pero de los 45. Claro, es simplemente que de los 45 a los 50 las excepciones son los afroamericanos y los que tienen estos antecedentes. Eso es, vas a 45, en lugar de empezar los 50, hay que empezar los 45 en afroamericanos y los que tienen antecedentes familiares directos, ¿vale? No. De los 50 a los 75, sí. Tengan o no tengan, sí. Si tienes todo lo otro... y Sevilla, creo, no me acuerdo bien cuál de los hospitales, y estas son, os he traído las que nosotros hacemos, porque al final trabajamos, sí, ¿vale? Que es lo que nosotros recogemos. Ahora, consenso como tal, lo que he dicho al principio, no hay, ¿vale? Bueno, la hematuria, simplemente vuelvo a lo mismo y soy muy pesada con las comprobaciones, pero hematurías microscópicas, ¿vale? Como hallazgo incidental, muy importante estas tres preguntas. Descarta ictus, descarta cólicos, antecedentes de cólicos, y en el caso de que un paciente sea fumador y se hayan descartado las otras dos causas, hay que comprobar esa hematuria microscópica, ¿vale? Y una vez que esté comprobada, se deriva a urología por lo mismo de siempre, por el tiempo, ¿vale? Que ahorramos. El cólico, otro de los grandes de la urología, creo yo, en atención primaria, ¿no? No me voy a meter la definición, por supuestísimo, pero sí que quería matizar el tema de las placas de abdomen. La radiografía de abdomen sí que está recomendada realizarla en todas las guías, ¿vale? Siempre que el paciente sea un primer episodio o no sea un primer episodio, pero no tenga estudios de imágenes previas. Hay que hacerla, ¿vale? Hay que hacerla en supino, en VIP no, que nos pasa mucho en el hospital, se meten las asas y nos artefacta la imagen y no se ve. Se ven más piedras de lo que se cree en las placas, ¿vale?
Y ahora os comentaré por qué también es muy importante hacer las placas. Os enseñaré 2 imágenes que van. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería matizar aquí. Por supuesto, el diagnóstico clínico, ¿vale? Pero hay que apoyarse en las imágenes y hay que apoyarse en la analítica. Si nosotros hacemos una placa y de repente nos encontramos esto o eso, es que esto es indicación directa de cirugía, ¿vale? Entonces, un cólico, un primer episodio de cólico no complicado, no hay que derivarlo a urología. Se puede manejar con tratamiento médico en primaria, ¿vale? Pero es que un primer episodio que debuta con esto sí tiene que ir directamente a urología porque es indicación quirúrgica, ¿vale? Por lo tanto, las placas sí que tienen su importancia. Otro caso que nos encontramos es que un paciente está derivado con primer episodio y nosotros sí, le hacemos la eco en la consulta, la tenemos, siempre hacemos la eco, pero realmente si la piedra está en ureter, con la eco no vamos a ver nada y con las placas sí se ve muchas veces. Entonces también nos da mucha información del tipo de intervención, del tipo de papel que tenemos que dar, de la posibilidad de obstrucción o no que haya, nos va dando información, ¿vale? Bueno, ya salta esta y ahora vuelvo a atrás. ¿Cuándo hay que derivar los cólicos a urología? Primeros episodios no complicados, no hace falta, ¿vale? Se puede hacer un manejo por atención primaria con tratamiento médico. Segundo episodio, en menos de un año, sí, ya se ha indicado derivarlo. Sospecha de cólico complicado y en función de lo complicado, a urgencia o a las consultas de forma preferente, ¿vale? Y cuando vemos estas líneas así gigantescas que nos encontremos, sea el episodio que sea, ¿vale? Vale. ¿Y qué es un cólico complicado? Pues un cólico complicado es aquel que asocie signos de infección, es decir, que puede haber debajo una pielonefritis obstructiva, ¿vale? O incluso una sepsis. El paciente que viene en anuria, el paciente que tiene un deterioro moderado grave, y moderado grave es porque hasta 2 para nosotros, una creatinina hasta 2 en un episodio de cólico no nos alarma, siempre que el riñón no esté dilatado y se descarte que hay una obstrucción, ¿vale? No nos alarma una creatinina de 2. Es decir, no va a cambiar nuestro manejo que haya únicamente una creatinina de 2, ¿vale? Ahora ya algo moderado grave sí que tenemos que verlo, ¿vale? Se incluyen aquí los monorrenos, ¿vale? Las personas con algún tipo de patología renal previa o los monorrenos. O el dolor incoercible a pesar del tratamiento completo que incluye un opioide. Aquí hay también pasa mucho con el tema de los fármacos que se manejan en el cólico, ¿vale? Pero el tratamiento que se recoge en la guía europea para los cólicos es ese, incluye los AINES. Yo sé que los AINES son unos fármacos que no se pueden mandar en hipertensos, diabéticos y tal, pero esto está incluso, vamos, yo cuando haciendo esta presentación me fui a hablar con los internistas incluso para preguntarles realmente si se podían mandar en cortos periodos de tiempo y tal, y me dijeron que hasta 5 días se pueden mandar sin problema los AINES, que no hay que decir al paciente que no puede tomar AINES bajo ningún concepto, porque un paciente con un cólico por derecho con paracetamol y nolotil no lo va a aguantar, ¿vale? Los cólicos pueden doler mucho, hasta como un parto, dicen, yo por suerte. Entonces, el Enantium, ¿vale? Con el nolotil, paracetamol y de rescate tramadol, ¿vale? Es lo que se suele pautar. El cólico resistente al tratamiento incluye el opioide, es decir, hay que mandar el opioide para que se considere resistente al tratamiento, si no, no se considera resistente al tratamiento, ¿vale? Y el expulsivo, hay que mandar tratamiento expulsivo, la transulosina sí que hace los cólicos, aunque muchas veces digan, no vale para nada, igual, sí que hace. Hay que ver que el paciente de que puede marearse, de que va a orinar mucho por la noche, para que no la deje, pero el expulsivo también se contempla dentro del tratamiento del cólico. Y no buscapina, la buscapina no. ¿Vale? Pero no nada. Vale, y bueno, nada, y el manejo, lo que he dicho, ¿vale? Un cólico no complicado, primer episodio se maneja aquí, y en el caso de sospecha de complicado habría que derivarlo al hospital o a las consultas de urología de forma preferente. Patología escrotal, bueno, aquí no me voy a detener mucho, os he dejado por aquí una tabla de las diferencias principales entre la orquiepididimitis y las torsiones, ¿vale? Aquí mismo el tratamiento de la orquiepididimitis por grupo de edad. Otra cosa que nos encontramos mucho son las orquitis que no terminan de curar, y pasa mucho en los pacientes jóvenes que no se les ha preguntado por las acciones de riesgo y se les ha tratado sin tener eso en cuenta. Y el paciente no mejora o mejora muy poco, y precisamente por eso, porque no se le ha tratado quizás teniendo en cuenta que puede haber algún germen implicado en una infección de transmisión sexual. ¿Vale? Aquí os dejo estas recomendaciones. El tema de la ropa interior, no sé si lo sabíais o no, pero a mí me parece súper curioso y tiene toda la lógica. Y es que toda la patología testicular, el testículo duele por peso, porque tira el cordón espermático. Entonces, la ropa interior ajustada, mantenerlo arriba, ¿vale? Es bastante útil, parece que no, pero les ayuda bastante tenerlo elevado al paciente de cara a controlar el dolor. ¿De acuerdo?
¿El qué? No me da. No, no digo que sí. Que bien los huevos. Eso, literalmente eso, y él lo tiene perfectamente. Y la torsión, nada, matiza que es tiempo dependiente, obviamente, ¿vale? Que ante la sospecha, mínima sospecha de torsión, hay que mandarlo al hospital, ¿vale? Para hacer una ecodoppler. Bueno, aquí hay, son dos, de parte quirúrgica me ha hecho con esta foto, ¿vale? Son dos torsiones, nada, de dos chicos jóvenes de hace poco. El hidrocele y varicocele creo que es una patología súper prevalente, pero creo que se maneja bastante bien en atención primaria porque la verdad es que mucho texto a las consultas, ¿vale? Pero sí es muy típico que después del tratamiento del hidrocele y el varicocele quirúrgico, el paciente se queje mucho de que le sigue doliendo, de que le duele, le duele, le duele. Y es que es muy importante decirle al paciente que la cirugía puede no quitarle las molestias del todo. Eso es súper importante porque nos encontramos muchísimas denuncias por esto. O sea, el mayor número de denuncias en urología es por los testículos. Siempre. Pero ¿por qué no se le explican? No se le explica, exactamente. Que muchas veces no se le explica, muchas veces culpa nuestra, por supuestísimo. Vamos, culpa, por supuestísimo, culpa nuestra, ni tampoco se leen los papeles del consentimiento informado y por eso, por esa parte, no llegan a muchos lados las denuncias, porque todo está escrito en el consentimiento. Como los prospectos, eso no se lee nunca. No, hombre, pero si te van a intervenir un consentimiento informado, no es lo mismo que un prospecto, pero bueno, además damos con un cortito, con imágenes, con todo, pero bueno, ¿vale? Y este tema, esto precisamente lo vi hace poco en una guardia y me llamó mucho la atención, por eso lo he incluido, ¿vale? Un hidrocele que esté tauricado y que lleve mucho tiempo puede adquirir una consistencia muy dura, incluso pétrea, ¿vale? Y si un paciente que ya incluso tenía algún antecedente de hidrocele o que hace intervenido, podemos pensar que es hidrocele y punto y que se nos pase una masa testicular, ¿vale? Entonces, en los pacientes jóvenes que están en edad, una masa es un tumor hasta que se demuestre lo contrario. Nos pasó por eso, nos llegó a urgencia un paciente con un diagnóstico de orquitis, luego le dijeron que era hidrocele reactivo por la orquitis y resulta que una masa de 8 centímetros. El testículo entero era tumor y entonces simplemente con la transiluminación y con el dato del dolor, muchas veces ahí nos da la clave para acordarnos y mandarlo. Un tumor no duele, ¿vale? Tiene que tener ya un tamaño considerable por el tema del peso, un tumor no duele, un hidrocele sí molesta, sobre todo a lo largo del día, que va a empeorar el dolor, ¿vale? A lo largo del día. Pero un tumor no duele. Y ante cualquier duda, por supuesto, en un varón joven que esté en edad, lo mandáis preferente o incluso por urgencia, que los vamos a ver mucho más, ¿vale? Y si los mandáis con los marcadores tumorales a la consulta, pues ya eso que ahorramos un tiempo también, básicamente, ¿vale? Bueno, el tema de las infecciones, ya voy terminando, no sé cómo voy de tiempo, pero ya voy terminando. El tema de las infecciones, os he recogido aquí los casos en los que hay que tratar las bacteriurias asintomáticas, ¿vale? Grupos de riesgo, embarazadas, diabéticos mal controlados, las cirugías urológicas y para los cambios de sondas vesicales no es necesario realmente. Para los catéteres sí, catéteres ureterales, pero bueno, eso al final son pacientes, ¿verdad?, que los manejamos nosotros allí, pero como detalle vamos para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, las ITUs no complicadas, esto no me voy a detener mucho, ¿vale? Los cultivos. Hay que hacer cultivo en una mujer no embarazada sin anomalía del tracto urinario, que es básicamente el grupo de las ITUs no complicadas, ¿vale? Cuando tenga síntomas atípicos, ¿vale? Cuando la sintomatología no haya cambiado nada con el tratamiento o reaparezca en menos de 2 o 3 semanas, ¿vale? Hay que hacer un urocultivo, por supuesto, previo al antibiótico, ¿vale? Bueno, y si sospecha pielonefritis aguda, también, ¿vale? Eso es sobre todo por comodidad de cara al tratamiento al final que va a tener en el hospital por si hubiera algún tipo de problema. En las ITUs complicadas, todos. Por definición, para las ITUs complicadas hay que hacer un cultivo de orina. Embarazada, diabético mal controlado, hombre, anomalía del tracto urinario, con clínica de infección de orina, hay que hacer un cultivo previo, ¿vale? Esto es importante. Esto me lo encuentro sobre todo en urgencia cuando vienen los pacientes hombres con tratamiento con fosfomicina. La fosfomicina no vale en hombres. ¿Por qué? Porque no penetra el tejido prostático. Y típicamente las ITU en hombres van asociados con alguna inflamación o infección de la próstata y no penetra el tejido prostático. Entonces la fosfomicina no vale para absolutamente nada, aunque se mande la pauta larga. Da igual. Hay que mandar mínimo 7 días y hay que mandar otro tratamiento que no sea fosfomicina. Cefalosporina o quinolonas normalmente. Y mínimo 7 días, ¿vale? Y su cultivo. Y luego, la ITU recurrente. Sobre todo incidí que por definición una ITU recurrente es ITU recurrente con cultivo positivo, si no, no es una ITU recurrente.
Vamos, sabemos que es súper complicado muchas veces el tema de los cultivos porque los pacientes se lo hacen cuando les da la gana, se toman el antibiótico, tienen en casa, lo guardan, en fin, eso es súper complicado. Nosotros lo que hacemos, que muchas veces nos resulta útil, es que le damos un par de peticiones al paciente de cultivo y le damos los botes y le decimos que si es por la mañana intente llevarlo y si no que lo guarde en el frigorífico. Es un poco así, pero muchas veces no resulta, ¿vale? Porque es verdad que sabemos que es un tema que es complicado, el tema de los urocultivos, ¿vale? Os enseño aquí el manosar, que no sé si lo conocíais, que son unos sobrecillos que son en base de arándano, con antiinflamatorio y tal, que sorprendentemente en las chicas jóvenes que tienen hitos de repetición, que no se terminan de comprobar como hitos recurrente y tal, les mejora bastante la sintomatología, ¿vale? Son caros, no los pasa a la seguridad social, pero bueno, como otras muchas cosas, ¿vale? Y bueno, ya termino con la disfunción eréctil, ¿vale? Puntualizar 3 cosillas, ¿no? Las relaciones que tiene la disfunción eréctil con la enfermedad cardiovascular, con los síntomas del tracto urinario obstructivo, ¿vale? Y con la cirugía. La primera, me ha sorprendido mucho ver que hay muchísimos análisis de costo-efectividad que demuestran que cuando un paciente viene a la consulta con disfunción eréctil, no está diagnosticado de hipertensión ni nada, es costo efectivo indagar sobre ello y estudiarlo por si se diagnostica, más que esperar hasta el debut, ¿vale? Entonces, de una forma u otra, es decir, paciente con hipertensión y con otros factores de riesgo cardiovascular, habría que preguntarle sobre la función sexual, y un paciente con disfunción eréctil habría que valorar estos factores de riesgo cardiovascular. Además, la mejora de estos factores mejora la función sexual, ¿vale? Con los síntomas obstructivos, ampliamente demostrada la relación. Incluso tenemos un tratamiento que es el tadalafilo, ¿vale? Que de forma continua o no mejora los dos síntomas y es un tratamiento dual que ahora os lo pondré, ¿vale? Y bueno, y sobre esto, de nuevo, echar un poco tierra sobre el tejado de los urólogos. Muchas veces los pacientes no son conscientes de los efectos que puede tener una cirugía urológica sobre la función sexual, sobre la incontinencia, ¿vale? Eso muchas veces es culpa nuestra, no se explica bien al paciente y el paciente de repente ya está operado de una próstata y se encuentra que una disfunción eréctil y el paciente no sabía nada, eso muchas veces es culpa nuestra, intentamos mejorarlo 1000 veces, las residentes sí somos muy pesadas con eso y lo decimos mucho, pero después ya parece que muchas veces los pacientes se quedan un poco ahí. También es verdad que se informa a la familia al salir de la operación, luego le informa a la familia al paciente, se va mucha información ahí, ¿vale? Y eso es algo que tendríamos que mejorar todos al final, ¿vale? Hay que informarlo bien de los riesgos que tiene una cirugía y que incluso una biopsia de próstata puede provocar una disfunción eréctil que es temporal, que luego se va a recuperar, ¿vale? Pero salta muchos casos. ¿De acuerdo? Bueno, nada. Factores de riesgo, ¿vale? La anamnesis, hay que hacer una exploración genital. ¿Por qué? Por ver que hay alguna lesión en el pene, que haya una hipospadia, algo que pueda justificar estar relacionado con esa disfunción eréctil. No es el mismo manejo un paciente que tiene una alteración de los genitales que no la tiene, ¿vale? Directamente ya podréis mandarlo porque ese paciente probablemente tenga un control malo con los fármacos, ¿vale? Enfermedad prostática, bueno, y los signos de hipogonadismo. En cuanto al laboratorio, tema de perfil lipídico, aquí la mayoría de vuestros pacientes tienen glucemia y tienen colesterol y tienen todo, así que eso básicamente me lo salta, ¿vale? Y los tratamientos, bueno, la primera línea de los tratamientos de la disfunción eréctil son los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿vale? Están estos 3, ¿vale? Hay otro más, pero que ahora mismo todavía está con muchos estudios y es muy similar en cuanto a perfil farmacocinético, por eso no lo metí. A nosotros, el que normalmente más utilizamos es el tadalafilo, ¿vale? He visto un montón de pacientes con vardenafilo y con sildenafilo y sin embargo con tadalafilo no he visto tanto. De lo poco que he visto yo, por supuesto, en mi corta experiencia, pero el tadalafilo, ¿por qué lo usamos mucho? Lo usamos mucho por el tema de los síntomas obstructivos, ¿vale? Da un beneficio, es decir, se puede utilizar tanto con los bloqueantes como solo y ya nos vale para las dos cosas y el paciente está tomando un solo fármaco. El tadalafilo no tiene interacciones alimentarias. El paciente puede comer lo que quiera, que no le va a afectar, no va a afectar la farmacocinética de la absorción del fármaco, sobre todo, ¿vale? El sildenafilo y el vardenafilo sí. En cuanto a efecto, los 3 más o menos van igual, pero además el tadalafilo es el que más dura. Nosotros tenemos pacientes que se toman el tadalafilo y para un fin de semana loco se lo toman el viernes y le han curado el fin de semana, ¿vale? Y tiran el fin de semana, sorprendentemente. Os pongo esta diapositiva, no voy a entrar en esto, pero rodeo el óxido nítrico, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso está relacionado también con el económico. es más barato el sildenafilo.
Entonces, como lo pagan ellos. Pero no nos pasa nada la seguridad social. No. Entonces, Debería. ya, pero la respuesta a la pregunta es. Vale, pues vamos. Aquí todo lo que hay que pagar es más barato. Cuesta más, ¿no? Soltarlo. ¿Y mucha diferencia económica? Vale. Bueno, pues vamos, porque Marta de la Filo no es de los nuevos, ¿verdad? Que Sí, me dice el nuevo, que bueno, pero... Pero no sé si hay todavía. Bueno, y os pongo esto con lo del óxido nítrico, ¿vale? Porque el óxido nítrico, ¿vale? Está relacionado con el tema de la estimulación sexual, ¿vale? Se liberan de la estimulación sexual y el problema es que sin estimulación sexual no se va a producir erección, le dé la pastilla que le quiera dar. Y eso es la principal causa del fallo del tratamiento de este paciente. Sin falta de estimulación sexual, o sea, con falta de estimulación sexual, no va a funcionar la pastilla. ¿De acuerdo? Yo le he preguntado si le... Eso es muy importante. Hay que hacer también la anamnesis, una exploración del perfil psicógeno del paciente, porque hay un componente siempre psicológico y si no lo hay, lo va a ver, porque al final es la pesadilla que se muerde la cola en este tema, ¿vale? Pero hay pacientes que tienen un problema de pareja realmente y lo achacan a que el problema es suyo y el problema no es suyo, sino es un problema con que su relación no está bien. Y no les hace falta ningún tipo de fármaco, pero, ¿vale? Entonces hay que preguntar sin tapujos si el paciente, eso por ejemplo, si le pasa con todo, ¿vale? Pero bueno, muchos pacientes casados de toda la vida, pues no saben si les pasa con todo. Pero bueno. O feliz con la mujer. O eso es. Bueno, eso, fracaso de tratamiento, la falta de estimulación, la dosis insuficiente o que pasa poco tiempo, el paciente toma la pastilla y quiere verse ya ahí en acción. No puede ser. Hay gente que tarda hasta 3-4 horas en hacerle efecto, ¿vale? Entonces hay que hacer ese periodo de observación. No se considera que no vale el fármaco hasta 6 intentos fallidos con el fármaco y, por supuesto, habiendo descartado que hay un mal uso del fármaco. Como he dicho, si es el sildenafilo o el valdenafilo, es muy típico lo de las comidas. Hay gente que la hora es la después de la comida, el de la siesta, y se lo come después de comer y eso no se absorbe y tarda un montón y entonces se empiezan a desesperar y eso ya no hace efecto, ¿vale? Entonces, eso es algo que parece una tontería, pero lo vemos bastante. Bueno, y ya cuando fracasa el tratamiento se puede utilizar 1 o 2 líneas o incluso las 3, ¿vale? Pero también puede derivarlo en cuanto a eso o si hay una alteración genital que está influenciando la disfunción, ¿vale? Bueno, y creo que ya nada, así que nada, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta...